Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien y bienvenidos a nuestro nuevo webinar en este año 2023, muy movido. Y vamos en mayo ya, tan movido que llevamos en mayo. Esta es la serie de nuestros webinars gratuitos para todos ustedes, para curar el dolor de sus cuentas de compensación. Si me están viendo y escuchando bien, les agradezco que en el chat nos pongan cualquier manito, cualquier saludo para asegurarnos que todo está funcionando bien. Catherine Bertel ya nos levanta la mano, ahí estamos. Entonces, mi nombre es Juan Sebastián Ceballos, soy el gerente general de la empresa Lintic. Y Lintic es una empresa dedicada a la transformación digital para las empresas latinoamericanas. Trabajamos con más de 400 empresas en toda Latinoamérica, incluido Protección, el Grupo Aval, el Banco de la República. Y somos propietarios de la marca del software Accountic, software para cuentas de compensación. Y es un software en la nube que tiene un propósito y es ayudarles a todos a curar el dolor de las cuentas de compensación, porque sabemos lo que significa tener una cuenta de compensación. De hecho, nosotros tenemos cuentas y ayudamos pues a curar el dolor de las cuentas de compensación con agilidad, con transparencia, con rapidez a través del software accounting y a través de las asesorías y auditorías cambiarias que hacemos con nuestro gran aliado y experto, Hub Legal Advisors, quienes son expertos en todo el tema cambiario. Y hoy básicamente los vamos a dejar en las mejores manos con Oscar, Mauricio y Tomás, quienes nos van a enseñar y nos van a contar cómo se transan los pagos al exterior desde tres perspectivas principales: la aduanera, la tributaria y la cambiaria. Listo. Entonces, este es un webinar totalmente gratuito. Vamos hasta las 10:30. Por lo tanto, aquí le voy a dar paso a Oscar y todos tengan muy clara la dinámica que vamos a tener. Simplemente vamos a proyectar. Oscar, aquí bienvenido, buenos días, ¿cómo va todo? Hola Juan, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, aquí con mucha gente conectada y atentos a todo lo que vamos a aprender. Entonces, la dinámica es, vamos más o menos hasta las 10 de la mañana en la presentación. Ya Oscar guiará y liderará todo desde Hub Legal Advisors con su equipo Tomás y Mauricio, expertos, cada uno experto en su materia, en tema aduanero, en tema tributario y tema cambiario. Y vamos a abrir preguntas los últimos 25 minutos de esta presentación, tipo 10 y 5 de la mañana. Por lo tanto, todas las preguntas nos las pueden escribir en el chat y ya desde nuestra parte leeremos todas las preguntas y estarán Oscar, Mauricio y Tomás atendiendo cada una de las dudas. Listo. En el chat les vamos a dejar por acá links importantes a Accountic para que ustedes revisen cualquier cosa que necesiten. Tenemos una comunidad en WhatsApp donde enviamos información de valor. También vamos a enviar el link para que se unan a esa comunidad, donde damos información de valor de las cuentas con todo el aval de Hub Legal Advisors y de Oscar principalmente. Y mañana les enviaremos las memorias de este webinar y estas memorias estarán en YouTube, estarán en nuestro blog. Ahí pueden ver nuevamente cuando quieran el video y descargar lo que necesiten. Y vamos a abrir un ciclo de asesorías cambiarias de 25 minutos la próxima semana. Entonces van a tener un calendario para que ustedes se registren entre las 10 y las 12 de la mañana, 25 minutos. Eso lo enviaremos el mañana viernes y el martes, porque el lunes es festivo. Entonces, para que estén todos muy pendientes de sus correos después de este webinar, porque lo que queremos es entregar de valor, entregar información de valor y ayudar a curar el dolor de sus cuentas de compensación.
Ahí están los links que está enviando Esteban Hernández o David Arango, estarán muy pendientes al chat. Por lo tanto, bienvenidos a todos. Este es el webinar gratuito Pagos al Exterior desde la perspectiva aduanera, cambiaria y tributaria. Los dejo con Hub Legal Advisors y Oscar. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, buenos días para todos. Inicialmente les queremos comentar que pues en los anteriores webinars nos hemos presentado como CGI TESAS. Simplemente hubo un cambio de nombre. Desde ahora nos llamamos Hub Legal Advisors. Tenemos ya estructurada parte de la línea cambiaria. Hemos venido trabajando en temas tributarios, aduaneros y algunos temas legales y societarios. Entonces, esta es la oportunidad para contarles que tenemos estas líneas de servicios y que ahora nos pueden encontrar como Hub Legal Advisors, y pueden consultarnos realmente de todos los asuntos tributarios, legales, aduaneros y cambiarios. Bueno, en línea está Tomás Barreto, que es nuestro asociado experto en temas aduaneros. Está también Mauricio Carvajal, que es nuestro asociado en temas legales y tributarios. Y estoy yo, que soy el experto en temas cambiarios. Entonces, como el tiempo es oro, vamos a arrancar con la presentación para que empecemos. Entonces, va a empezar Tomás. Tomás, si nos ayudas con tu cámara y arrancamos. Entonces, vamos a ver primero los asuntos aduaneros relacionados con los pagos al exterior, después pasamos con los temas tributarios y finalizamos con la parte cambiaria. Bueno, entonces, dentro de los aspectos aduaneros, aquí le doy la palabra a Tomás para que nos ayude. Bueno, Oscar, muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar con un tema tan sensible como es el manejo cambiario, tributario y aduanero de los pagos al exterior. Desde el punto de vista aduanero, que es lo que nos corresponde a nosotros, pues lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de pagos al exterior desde la perspectiva aduanera, estamos hablando de pago, es básicamente de importación de bienes. Ya cuando hablamos de importación de servicios es un tema más fiscal, más tributario, del cual Mauricio se va a encargar. Y lo primero que tenemos que decir a ese respecto es que la importación de bienes desde el punto de vista cambiario es una operación de obligatoria canalización a través del mercado cambiario, lo que implica que lo que espera la autoridad cuando una persona presenta una declaración de importación es que va a haber un giro al exterior. Se parte de la base de que va a haber un giro al exterior. Sin embargo, no toda importación está precedida de una operación de compraventa. Puede ser lo normal, que las empresas y las personas en Colombia adquieran bienes desde el exterior y realicen la importación de los mismos, pero no siempre estamos hablando de una compraventa. Y en esa medida, en la medida en que no vaya a haber un pago al exterior porque no estamos adquiriendo los bienes, entonces estamos hablando de operaciones que son que las denominamos como no reembolsables, es decir, que no generan un pago al exterior. Y eso debe quedar absolutamente claro desde el principio, porque y se debe transmitir a quien presente las declaraciones de importación, porque si bien este es un tema cambiario, desde la misma declaración de importación nos están solicitando esa información. Entonces, como generalmente las declaraciones de importación se presentan a través de una agencia de aduanas, si quieres dejámoslos en la otra y ya pasamos a esta, Oscar, gracias. Se presenta a través de una agencia de aduanas, pues la agencia de aduanas necesita saber cuál es la operación que está dando origen a la importación de esos bienes. Y esto no es solo desde el punto de vista cambiario, sino también desde el punto de vista de las normas de valoración aduanera o determinación de la base gravable, porque desde allí nosotros debemos determinar muy claramente qué tipo de
transacción es la que está detrás de esa operación de importación. Y en la casilla, en las declaraciones de importación, hay dos casillas muy importantes que se denominan forma de pago y tipo de importación, que es en las cuales nosotros desde la perspectiva aduanera le estamos informando a la autoridad si esa operación que estamos realizando va a generar o no un pago al exterior. Y llamamos la atención sobre este tema porque hemos visto en muchas ocasiones que operaciones que son no reembolsables, es decir, que no están precedidas de una venta, las empresas las están diligenciando en las declaraciones de importación como operaciones reembolsables. Y entonces ahí nos vemos en serios problemas porque cuando la DIAN le remite la información exógena, bien porque la empresa tenga una cuenta de compensación, o bien porque lo hizo a través de un intermediario del mercado cambiario, y ese intermediario del mercado cambiario reportó esa operación en su información exógena a la DIAN, pues para la DIAN es muy fácil verificar si una declaración de importación fue pagada o no, porque ahí en la exógena pues nos aparece que hay una importación. Entonces, para la DIAN es muy fácil establecer eso. Y hemos visto que la DIAN requiere a la empresa diciendo, aquí encontramos una declaración o varias declaraciones de importación, por favor suministro la información de los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a ver, el cliente nos dice, es que esto no generaba un pago al exterior porque la transacción no generaba ese pago. Entonces nos vemos en la disyuntiva de que nosotros no tenemos cómo demostrar un pago, pero en las declaraciones aduaneras aparece que sí teníamos esa obligación cambiaria. Y el tema es que para corregir esa casilla, no es simplemente ir al sistema de la DIAN y modificarla. Ah, no, es que qué pena, es que antes es que eran no reembolsables, venga, no se puede así automáticamente. Esto necesita una autorización previa de la autoridad, y la autoridad, si no se le demuestra y no se le justifica adecuadamente la razón de por qué la operación era no reembolsable, pues vamos a generar un problema ahí. Porque si la autoridad no autoriza esa corrección de la declaración de importación, entonces va a quedar como una operación reembolsable que no se pagó, y eso pues va a generar unas sanciones económicas importantes, que en este caso sería el 100% del valor de la operación. Entonces, es muy importante que nosotros le informemos a la agencia de aduanas y que nosotros también tengamos en cuenta qué tipo de operación está detrás de la importación. Y ahora sí, Oscar, si quiere la siguiente, la declaración de importación, pues es la que nos da ese derrotero. Fíjense que en estas dos casillas, que es en donde yo en las declaraciones de importación traslado si hay una obligación cambiaria o no. En las formas de pago de la importación me está diciendo, mire, ¿usted cómo va a pagar esas mercancías? O si genera pago. Entonces, la primera pues es giro directo, que es como lo normal que se hace a través de una transferencia, o si lo hizo a través de una carta de crédito, o si voy a utilizar una cuenta de compensación, o voy a utilizar un intermediario, o va a ser financiado a través de un intermediario, o me la está financiando el proveedor, o tengo un crédito externo, o es una operación de leasing, o son pagos anticipados, o es una inversión extranjera, o es una combinación de alguna de las otras, o es una importación que definitivamente no genera pago al exterior. Fíjense que ahí nos va llevando y es muy fácil determinarlo. Si yo digo giro directo, pues, o digamos de los códigos 1 al 10, ¿cierto? Yo estoy hablando que esa es una operación reembolsable, que puede ser un giro directo que puedo a través de una cuenta, o que me financiaron, o que me endeudé, o que es una inversión extranjera directa. Y cuando yo digo que no genera pago al interior, pues es no reembolsable, y yo tengo que en la casilla 69 decir por qué esa operación es no reembolsable. Porque es una donación, porque es una importación temporal que yo voy a volver a sacar posteriormente, porque es una reposición por indemnización de seguros, porque son muestras, porque son exhibición, porque son muestras experimentales, son otras muestras, o simplemente son cualquier otra operación que es no reembolsable. Entonces, fíjense que es muy importante que demos esta información y una operación certera, porque esto va a quedar en la declaración de importación, y en la medida en que la declaración de importación no coincida con mi obligación cambiaria, pues vamos a tener un problema. Entonces, digamos que lo que queríamos mostrar aquí es que desde la misma declaración de importación nosotros ya estamos preestableciendo cuál va a ser
nuestra obligación cambiaria y cómo va a ser la forma en que la DIAN va a determinar si cumplimos o no con la obligación cambiaria y va a pedir los documentos correspondientes. Si yo digo que es un crédito externo, pues me va a pedir los formularios correspondientes al crédito externo. No me va a pedir el formulario de importaciones, sino el formulario del endeudamiento externo y demás. Entonces, eso, digamos, desde la declaración de importación nosotros debemos tener claro ese tema porque errores formales de estos nos pueden conllevar pues a sanciones impresionantes como las del 100% y no, digamos, no tiene mayor sentido cuando esto lo podemos controlar desde la misma diligenciamiento de la declaración de importación. Listo, Oscar, si quiere la siguiente. Bien. Desde esta perspectiva, por ejemplo, y solo queremos traer como ejemplo el tema del arrendamiento. Sabemos que hay dos tipos de arrendamiento. Uno que es el arrendamiento financiero o leasing, en donde se destaca o se particulariza porque hay una opción de compra del bien, y el otro es un arrendamiento operativo, que es un arrendamiento normal. Fíjense que siendo una misma operación de arrendamiento, desde el punto de vista cambiario, dos manejos diferentes. Si yo hago una importación temporal, que desde el punto de vista aduanero y obviamente contractual es un leasing o arrendamiento financiero, esa es una operación que constituye un crédito externo. Por lo tanto, pues yo debo canalizar y debo informar a la autoridad a través no de un formulario de importación, sino un registro de endeudamiento externo, y el pago de los cánones se hará con los formularios de endeudamiento externo. Fíjese que es una importación temporal, ¿cierto? Es una importación que no va por cuyos giros no van por el formulario de importaciones, sino van por el formulario de endeudamiento externo, porque la norma cambiaria considera esta operación de importación en arrendamiento financiero como un endeudamiento externo. Pero si la operación es un arrendamiento simple o un arrendamiento operativo, entonces esta es una operación que no es no reembolsable, porque yo no voy a pagar la máquina, yo lo que voy a pagar es unos cánones de arrendamiento, y por lo tanto en ese caso cuando yo haga el giro de esos cánones, pues va a haber, lo tengo que hacer es a través del formulario de servicios, transferencias y otros conceptos. Entonces, digamos, este es un claro ejemplo de que si desde la empresa no conocemos las diferencias, pues posiblemente podemos trasladarle a nuestro agente de aduanas una información incorrecta. Entonces, fíjense que desde aquí una misma operación de arrendamiento puede tener desde el punto de vista cambiario un manejo absolutamente distinto, y fíjese que ninguno de los dos, a pesar de ser una importación, ninguno de los dos yo estoy girando al exterior por medio del formulario de importaciones. Uno va por el formulario de endeudamiento externo y el otro va por el formulario de servicios, transferencias y otros conceptos. Entonces, queríamos traer a colación este ejemplo que en la práctica vemos muchas equivocaciones en este caso, y en donde pues la agencia de aduanas simplemente le dice, si no usan arrendamiento, él va y pone allá arrendamiento o pone leasing de acuerdo con lo que él entienda, pero debe haber una instrucción muy clara desde la empresa a la agencia de aduanas para evitar confusiones y que la canalización se haga acorde con la normatividad aduanera y acorde con la modalidad de importación a la cual nosotros nos estamos acogiendo. La siguiente, Oscar. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de importación de bienes, pues se pueden presentar diferentes situaciones en la operación logística de la importación que pueden tener una implicación en el manejo cambiario. Una de ellas es que yo hice una importación, ¿cierto? Compré unos bienes en el exterior o voy a traer unos bienes del exterior a Colombia, pero por circunstancias ajenas pues al importador se presentó abandono de la mercancía. ¿Qué es abandono de la mercancía? Yo para nacionalizar la mercancía tengo un mes para hacerlo a partir de su llegada al territorio aduanero nacional, y si pasa ese mes y yo no solicité prórrogas, la mercancía entra automáticamente en abandono, o sea, queda a favor de la nación. Entonces es una mercancía que yo adquirí, ¿cierto? Que no pude nacionalizar por alguna razón, pero tengo la obligación de giro al exterior. O se cometió alguna infracción administrativa por cualquiera de los agentes, la agencia de aduanas, el transportador, etcétera, que dio lugar a que la mercancía fuera decomisada por la DIAN. Entonces es una operación de importación que yo tengo la obligación de girar al exterior, pero que no pude nacionalizar. Entonces es, ¿cómo hago el giro? Porque igual tengo que pagarle
a mi proveedor. Entonces, desde nuestro punto de vista, se debe hacer con el formulario de importaciones, porque aquí tenemos que diferenciar dos temas. Uno es la importación. ¿Qué es la importación desde el punto de vista aduanero? Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Entonces, yo ya introduje las mercancías desde el exterior al territorio aduanero nacional. Lo que pasa es que por las circunstancias del abandono del decomiso no se pudo nacionalizar, que es un concepto distinto. Cuando yo hablo de nacionalizar es porque ya presenté una declaración aduanera, presenté una declaración de importación y esa declaración obtuvo levante. En este caso yo hice la importación, es decir, la mercancía llegó a territorio aduanero nacional, pero no la pude nacionalizar por el hecho del abandono o el decomiso. Entonces, fíjense que desde el punto de vista aduanero hay una importación, aunque no haya declaración de importación, lo cual me implica que esos pagos que yo igual estoy obligado a pagarle a mi proveedor porque él no tiene la culpa que yo no haya nacionalizado o que la mercancía se haya decomisado. Entonces deben ir por el formulario de importaciones porque efectivamente hubo una importación. La norma cambiaria nos habla de importaciones, no de nacionalización, que son, digamos, hay que tener una clara diferenciación entre estos dos temas. La siguiente, Oscar, por favor. Bueno, otro hecho que se puede presentar es que a pesar de que la operación es reembolsable, es decir, yo tengo que pagar la mercancía, por alguna razón no la voy a pagar, ¿cierto? Entonces la norma cambiaria lo que me dice es, si hay una situación que impida o haya impedido jurídicamente que el importador cumpla con su obligación de pago al exterior, es decir, que a pesar de haber nacido la obligación, no es exigible, bien sea por fuerza mayor, por caso fortuito, ¿cierto? Entendidos fuerza mayor o caso fortuito como aquellos imprevistos a los cuales es imposible resistir, por la inexistencia o la inexigibilidad de la obligación. Se dieron circunstancias de la operación en donde mi proveedor me dice, mire, no me pague porque yo le envié una mercancía que no era, o la mercancía estaba dañada, ahí hay inexigibilidad, o surgió un tema contractual entre las partes que implicó que esa operación no era exigible jurídicamente. Entonces, hay situaciones que pueden suceder y suceden mucho. Por ejemplo, puede haber un decomiso en donde la información que dio lugar al decomiso no es del importador, sino es de mi proveedor. Entonces, claro, yo le compré la mercancía, inicialmente una obligación de pago, pero hay una culpa exclusiva de mi proveedor en que haya sucedido el hecho de que no se haya podido nacionalizar. Es decir, en todos esos casos y muchos más que se pueden presentar, ¿qué es lo importante? Que yo demuestre y justifique documentalmente por qué jurídicamente no es viable ese pago al exterior. Entonces, a pesar de ser una operación reembolsable, yo puedo justificar por qué no hice un giro al exterior, y eso tengo que hacerlo so pena pues de una infracción cambiaria. Sí, la siguiente, Oscar. Lo otro que se presenta bastante es que yo tenga que pagar menos o más por la importación, ¿cierto? Se pueden dar, generalmente es menos, y generalmente es menos por diversas situaciones. Fíjese que lo que nos dice la norma cambiaria es que yo puedo pagar sumas superiores. Lo ideal, lo que establece la norma es que yo tengo que pagar el valor que estoy declarando en aduanas. Si yo puse que mi mercancía valida como valor FOB 100 y esa es mi negociación, pues la autoridad espera que yo gire al exterior 100, pero pueden darse muchísimas circunstancias en las cuales o yo tenga que pagar más o yo tenga que pagar menos. Y fíjese que la norma cambiaria lo que nos dice es que eso es viable hacerlo, ¿cierto? Siempre y cuando yo lo justifique, o sea, que haya una razón que justifique el hecho, cómo sucede, entre otros. Ese entre otros es muy importante porque la mayoría de las personas piensan que la única forma de pagar más o menos es por estos 5 aspectos que trae la norma cambiaria específicamente, y es mercancía embarcada sin haber sido nacionalizada, decomisos administrativos, abandonos, mercancías averiadas o defectos de la mercancía, pronto pago o volumen de compras. Entonces, esas no son las únicas porque la norma nos dice, entre otras razones. Entonces puede haber en la logística del comercio exterior muchísimas otras situaciones que se presenten que establecen o pueden llegar a que yo pague más o menos
la mercancía. Por ejemplo, si hay un descuento, entonces ese descuento, por ahí vamos. Ese descuento es por pronto pago, por volumen de compras o puede ser por cualquier otra situación. Se presenta mucho, por ejemplo, en temas de precios de transferencia, en donde las empresas hacen sus precios de transferencia y entonces tienen que ajustar. Entonces, no, tenemos que ajustar el valor de las importaciones que hicimos durante el año. Entonces, eso nos puede dar o un ajuste positivo o un ajuste negativo. Entonces, eso va a implicar corregir las declaraciones de importación para hacer las notas débito o las notas crédito. Por ejemplo, es un tema que se ha presentado desde que nacieron los precios de transferencia en Colombia, se ha presentado este tema porque hay que hacer ajustes en el costo y los ajustes en el costo van asociados, cuando se trata de mercancías importadas, por supuesto, al costo de las mercancías importadas. Entonces, fíjense que aquí no nos habla de las diferencias por precios de transferencia, pero es una que se está presentando y no está aquí específicamente, pero es justificable porque la norma permite que cualquier otra situación que se presente, siempre y cuando yo la justifique documentalmente, me va a soportar que yo pueda pagar más o menos de lo que está declarado en aduanas y de esta forma pues me voy a evitar el pago de onerosas sanciones. Y por último, un tema que es muy recurrente también en las preguntas de los clientes y es como hay muchas transacciones, generalmente se dan entre vinculados económicos que hay no solo compraventa de bienes, sino prestación de servicios y otro tipo de operaciones. Entonces siempre se pregunta es, uy, yo debo estas importaciones, ¿puedo cruzarlas con unos servicios o puedo cruzarlos con unos gastos reembolsables que tengo con mi proveedor del exterior? Eso es absolutamente prohibido por la norma cambiaria. Si yo hice una importación, tengo que pagar la importación. Ahora, si tengo otras cosas que hacer, pues él me pagará, yo le pagaré. Puede ser ineficiente desde el punto de vista financiero. Muchas veces desde el exterior no entienden este tema. Nosotros tampoco lo entendemos, pero pues así está la norma, ¿cierto? Porque pues sería mucho más fácil hacer el cruce y mucho más barato hacer el cruce de las obligaciones, pero infortunadamente en materia de operaciones de comercio exterior, cuando hay de por medio una importación, no se puede hacer compensación de obligaciones, tenemos que pagarla y si ellos nos deben, pues nos tendrán que pagar y hacer los movimientos financieros respectivos, pero hay que hacerlo, pues así no sea muy entendible el tema, pues para las personas del exterior y para nosotros mismos. Entonces, pues estos son como temas que desde el punto de vista aduanero nosotros vemos el día a día en la consultoría con los clientes que se presentan y muchas veces es por no tener clara la información de la transacción. Yo creo que es lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de pagos al exterior por importación de bienes. ¿Cuál es nuestra transacción? ¿Qué está la transacción que está detrás de la operación de importación? Y con eso vamos a tener claro que desde el punto de vista aduanero lo declaremos bien y podamos cumplir con nuestra obligación cambiaria en forma adecuada. Pues muchas gracias a todos y estaremos de las inquietudes. Un pequeño comentario ahí, Tomás. En el tema de precios de transferencia, además de que cuando se genera nota crédito es porque necesitamos pues disminuir el costo. Pero en algunos casos también se genera una nota débito porque necesitamos aumentar los costos. Esa nota débito tiene una implicación que las compañías deben tener en cuenta y es que al aumentar el costo de cada producto, lo que debemos hacer para abrir el canal cambiario para hacer el pago al exterior es venir a modificar las declaraciones de importación, aumentando la base gravable. Eso genera pues unos temas sancionatorios que pues Tomás, tú me corriges, pero entiendo que son del 50% de los tributos dejados de cancelar más los intereses. ¿Para qué? Para que se pueda abrir el canal cambiario, porque es que la nota de débito no la puedes girar al exterior sin ningún tipo de soporte. El soporte es que si, un ejemplo, si la importación en principio costaba $100, pero al final del año me dicen por esa importación te tengo que cobrar $20 más. Esos $20 para poderlo girar, tengo que tener un soporte aduanero y ese soporte aduanero sería la declaración de corrección aduanera, aumentando la base gravable de 100 a 120 para poder girar por el mercado cambiario los 20 que están pendientes. Entonces, ese sería otro ejemplo en temas de precios de transferencia cuando el costo se tiene que aumentar, más no cuando se tiene que disminuir. No sé si quieras agregar algo ahí, Tomás. Sí, no, cuando debo aumentar el costo, pues debo corregir efectivamente la declaración de importación. Yo lo puedo hacer voluntariamente,
pagando los mayores impuestos, los intereses, más la sanción correspondiente, que como ustedes es el 50% de la diferencia entre lo que declaré y lo que la declaración inicial y la nueva declaración. Y cuando voy a disminuir el costo, yo también tengo que corregir la declaración, pero como estoy disminuyendo mi base gravable, entonces necesito autorización de la DIAN. Entonces, en ese caso, necesito solicitar una liquidación oficial de corrección para que la DIAN me autorice la disminución de ese costo. Porque si no hago la corrección de la declaración de importación en cualquiera de los dos casos, pues no, digamos, voy a quedar con una diferencia entre lo declarado y lo girado que pues me va a aplicar una sanción cambiaria. Entonces sí es necesario en esos casos de los ajustes por precios de transferencia entrar a corregir las declaraciones de importación. Totalmente de acuerdo. Listo, listo. Entonces, aquí ya terminamos los temas aduaneros. Muchas gracias, Tomás. Un gusto. Eh, Muchas gracias. Vamos a ver los temas tributarios. Entonces, en línea nos acompaña Mauricio Carvajal. Mauricio, si nos estás escuchando para que actives tu cámara y bueno, iniciemos la presentación. Muy bien. ¿Cómo están? Agradecemos a todos los participantes en el webinar el hecho de haberse conectado y haber recibido nuestra invitación. Vamos a hablar de los principales aspectos tributarios de los pagos al exterior. Y aunque este es un tiempo, o mejor, aunque este es un tema sobre el cual se podría hablar mucho tiempo, mediodía, un día, varios días, vamos a tratar los temas más importantes y neurálgicos, si se quiere, centrales sobre el tema, de manera que ustedes se puedan llevar una idea muy clara sobre la materia y puedan navegar mucho más fácil en el estatuto tributario y otras normas que se refieren a este tema. Entonces, tal vez el primer punto que es importante clarificar es el de qué se entiende por un pago al exterior desde la perspectiva tributaria. Desde la perspectiva tributaria, esto es muy importante tenerlo, un pago al exterior es un pago que se le hace a una persona natural o jurídica que no es residente colombiana desde el punto de vista fiscal. Ese es por así decirlo, el criterio definitivo para poder clasificar un pago como un pago al exterior. Entonces, el punto vital aquí es definir y saber, tener la claridad de si la persona natural o jurídica a quien le hago el pago es o no residente en Colombia. Ahora bien, definir qué es o quién es y quién no es residente es un tema que también está regulado en las normas tributarias. En el caso de las personas naturales, por el artículo 10 del Estatuto Tributario, recordarán que se toman en cuenta diferentes factores para determinar si una persona natural es residente o no en Colombia. Entre ellos, el tiempo de estadía en el país durante el año gravable, su nacionalidad. Un nacional colombiano por sí solo no es residente en Colombia. Puede ser el caso que un nacional colombiano sea residente en el exterior. No obstante, cuando se trata de nacionales colombianos, hay unos criterios adicionales que el artículo 10 utiliza para definir la residencia, que son la fuente de los ingresos, el lugar de ubicación de los activos de la persona natural y el lugar desde el cual se hace la administración de sus activos. Entonces, bien puede suceder que una persona que es nacional colombiana viva en el exterior, pero dependiendo de cuál es la fuente de sus ingresos, la ubicación de sus activos o la administración de sus activos, pudiera llegar a suceder que sea residente en Colombia.
Por tanto, no basta con definir si un nacional colombiano estuvo o no 183 días en el país. Ese no es un criterio definitivo para saber si un nacional colombiano es o no residente. Hay que mirar estos otros criterios. En el caso de las personas jurídicas, la norma dice que como regla general se consideran residentes en Colombia las entidades cuyo domicilio se encuentra en Colombia o que fueron constituidas conforme a la ley colombiana. Ese es un poco más fácil, aunque también hay que tener presente que en la actualidad y desde la reforma tributaria tal vez del 2012, tenemos un régimen de sede efectiva de administración, conforme al cual puede suceder que una entidad del exterior no haya sido constituida conforme a la ley colombiana, no tenga su domicilio principal en Colombia y no obstante, por tener su sede efectiva de administración en Colombia, se la pueda llegar a considerar como un residente en Colombia. Entonces, es otro factor a tener en cuenta a la hora de definir la residencia de una persona jurídica. Y en cualquier caso, pues cuando se tengan dudas o si se quiere tener todas las pruebas de la residencia de una persona que no es residente en Colombia, pues se le deberá solicitar su certificado de residencia emitido por el respectivo país, en donde esté la prueba de que esta persona no reside en Colombia, sino en el exterior. Entonces, cualquier pago realizado a un no residente en Colombia lo consideraremos un pago al exterior desde la perspectiva tributaria. Voy a poner un ejemplo que es muy diciente. Supongamos que un profesor universitario viene a Colombia, lo trae a una universidad y lo vincula durante 3 meses, para poner un ejemplo. Y ese profesor del exterior, lo primero que hace es abrir una cuenta en Colombia y esa universidad colombiana le hace un pago en su cuenta de ahorros en un banco colombiano. Ese sigue siendo un pago al exterior, a pesar de que se esté haciendo a través de un instrumento o de un vehículo o un producto financiero colombiano. ¿Por qué? Porque esa persona sigue siendo un no residente en Colombia. Únicamente en el momento en el cual esta persona se nos vuelva residente en Colombia, los pagos dejarían de ser pagos al exterior. Bien, entonces, tal vez la principal implicación de que un pago sea un pago al exterior, un pago no residente, es el hecho de que las tarifas de retención pues son diferentes a las tarifas de retención que se aplican en Colombia o para pagos entre residentes en Colombia. Ahí hay que tener en cuenta entonces que precisamente una de las condiciones para que el gasto sea deducible en el impuesto sobre la renta, que es tal vez el otro tema vital en este asunto, es saber que hay unos ciertos criterios o requisitos para que el gasto sea deducible y entre ellos se encuentra precisamente que se haya practicado la retención en la fuente correspondiente. La retención en la fuente, normalmente lo vamos a ver enseguida, depende de diferentes factores. Depende, casi que la primera pregunta que uno siempre tiene que hacerse en un pago al exterior es si ese pago está sujeto o no a retención en la fuente. Que esté o no sujeto a retención en la fuente, pues finalmente depende de si ese pago está grabado para esa persona en Colombia o no. Recordemos que los residentes en Colombia están grabados sobre sus rentas de fuente mundial, mientras que los no residentes en Colombia están grabados únicamente sobre su renta de fuente colombiana. Entonces, para ponerles un ejemplo, supongamos que una compañía colombiana que va a abrir un local en Panamá, en un centro comercial en Panamá, contrata a una compañía también panameña para las adecuaciones de ese local. En principio, pues ese pago no es de fuente colombiana, toda vez que se trata de un servicio que está siendo prestado en Panamá. Y si quien me presta el servicio es un residente en Panamá, no en Colombia,
o en cualquier otro país, no tendría por qué hacérsele retención en la fuente, en la medida en que estamos hablando de un pago a uno residente, que es un pago al exterior, pero que no está grabado en Colombia. Eso es muy importante tener en cuenta como punto de partida, que para que la retención en la fuente sea aplicable, necesariamente tenemos que estar frente a un pago sujeto a tributación en Colombia para quien lo recibe, y tratándose de no residentes, pues normalmente tendrán que tratarse de pagos sujetos a, o pagos clasificables como pagos que generan ingresos de fuente colombiana. Entiendo que no nos están escuchando. Vamos a tratar de mejorar el audio. ¿Ahí me escuchan mejor? Esperemos a ver si ahí nos escuchan un poco mejor. Sí, yo te escucho bien. Bueno, entonces, si el pago está sujeto a retención en la fuente, pues la principal condición de deducibilidad será que se haya practicado efectivamente esa retención en la fuente y se le haya trasladado a la autoridad tributaria. El segundo es precisamente que se cumpla el régimen cambiario, y ahí encontramos un vínculo claro entre la parte cambiaria y la parte tributaria, en el sentido de que el pago que se haga a una entidad del exterior sin que se haya cumplido con el régimen cambiario, pues en principio no va a constituir un costo, un gasto de naturaleza deducible. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cumplir con el régimen de precios de transferencia. Ya Tomás en su presentación hizo alguna referencia al tema de precios de transferencia. Enseguida vamos a ver en general los topes para que se tenga que cumplir con el régimen de precios de transferencia. La otra condición es que, tratándose de contratos de importación de tecnología, esos contratos tengan que ser registrados. Estamos hablando principalmente de contratos de servicios técnicos, contratos de asistencia técnica, contratos relativos a la propiedad industrial, como por ejemplo las licencias sobre marcas. Esos contratos tienen que registrarse ante la DIAN, dice la norma, dentro de los 6 meses siguientes a su celebración o entrada en vigencia. Es un requisito muy criticado. En realidad, hoy por hoy la DIAN tiene muchas fuentes de información para darse cuenta de que una compañía ha celebrado un contrato de importación de tecnología, como por ejemplo la información exógena. Y entonces, exigir que las empresas registren este tipo de contratos es una carga excesiva e innecesaria. Muchas veces, de hecho, estamos hablando de contratos que se celebran en otro idioma y pues se tienen que traducir única y exclusivamente para poder hacer este registro. De manera que es un requisito muy criticable, pero ahí está. Y entonces, cuando se tenga un contrato de esta naturaleza, la compañía pues no se puede olvidar de efectuar su registro dentro de los 6 meses siguientes a la celebración del mismo. Y finalmente, es requisito para la deducibilidad de los gastos al exterior que se haga documento soporte electrónico, que es lo que antes denominábamos el documento equivalente. Recordemos que bajo la circular 0042 de 2020, que es la que regula actualmente todo lo relativo a la facturación electrónica, con algunas modificaciones que se le ha efectuado a esa resolución, uno de los eventos en los cuales se hace necesario expedir documento soporte, pues es precisamente la adquisición de servicios del exterior. Entonces, cuando se compran servicios desde el exterior y se hacen pagos al exterior por concepto de servicios, necesariamente tendrá que generarse el documento soporte electrónico. Aquí es muy importante tener en cuenta que en los últimos 2 o 3 años la DIAN viene cuestionando a quienes no generan este documento o no reportan al tercero en la exógena del exterior con su número de identificación tributaria del respectivo país. Entonces, la recomendación en este caso es siempre generar el documento de soporte, no con un comodín, con el 444 o algún número de ese tipo, sino con el número efectivo de identificación tributaria de ese tercero en el respectivo país. Oscar, sigamos, por favor. Bien, entonces decía hace un momento que puede haber pagos sujetos y pagos no sujetos a retención.
cuando el pago está sujeto a retención, practicarla y consignarla a la DIAN es requisito incondicional y definitivo para que el gasto se pueda deducir. Hay sí algunos pagos al exterior que, como decíamos, no están sujetos a retención en la fuente por no constituir renta de fuente colombiana y no estar grabados en Colombia para quien los percibe. Era el evento del proveedor de algunos servicios de adecuación de un local en Panamá. Lo que la norma dice en ese caso es que el gasto es deducible, pero se encuentra sujeto a un tope. Y es que no puede tomarse en exceso como deducible en exceso del 15% de la renta líquida. Eso lo dice el artículo 122 del Estatuto Tributario. Acá les traemos un ejemplo muy sencillo de ese cálculo. Es el caso de una compañía que obtuvo ingresos por 3 millones de pesos, costos o gastos en incluir el pago al exterior por 2.500.000. O sea que antes de computar el gasto del exterior tiene una renta líquida de 500. Entonces, como la norma nos dice que podemos deducirnos hasta el 15% de ese gasto, observen cómo una porción va a ser deducible, el 15% de los el 15% de los 500.000, que en este caso da 75.000, va a ser deducible, mientras que una porción del gasto no va a ser deducible. Esta parte no deducible, pues, es no deducible de manera definitiva, es decir, no es que lo pueda guardar para deducírmelo en el año siguiente, es que simplemente no lo puedo deducir dentro del impuesto sobre la renta. Oscar, podemos ir a la diapositiva siguiente, por favor. Bien, ya hablando un poco de algunas de las tarifas de retención en la fuente, hay que tener en cuenta que el régimen es muy disperso, o mejor, más que el régimen ser disperso, porque en realidad muchas de estas tarifas están previstas en el artículo 408, es un régimen muy casuístico. Entonces observen cómo, por ejemplo, en el caso de los intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, explotación de toda especie de propiedad industrial, entre otros, la tarifa es del 20%. En el caso de consultoría de servicios técnicos y asistencia técnica, también es del 20%. En el caso de los rendimientos financieros, pues hay diferentes tarifas. Esos rendimientos pueden estar sujetos a un 20%, o a un 15%, o a un 5%, dependiendo de su naturaleza. 20% como digámoslo así, como regla general, porque miremos que en el encabezado del artículo 408 se habla de los intereses como uno de los conceptos que está sujeto a tarifa del 20%. Cuando se trate de contratos por un plazo superior a un año, la norma dice que es el 15%. Cuando se trate de créditos para financiar la construcción o desarrollo de proyectos bajo alianzas público-privadas con un plazo superior a 8 años es del 5%. Entonces, miremos que podemos observar que es bastante casuístico. Por ejemplo, cuando las compañías de seguros colombianas tienen que cederle una parte de la póliza bajo un contrato de reaseguro a una entidad del exterior, una entidad aseguradora del exterior, la tarifa es del 1%. Los gastos de administración o dirección que las compañías colombianas, que son filiales de compañías del extranjero, paguen por concepto de administración y dirección, tiene un 33%, que es bastante alto. Oscar, continuemos, por favor. Y así sucesivamente. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que se debe ser cuidadoso y se debe categorizar el pago previamente para poder decir a qué tarifa está sujeto. La categorización del pago, pues obviamente se puede prestar a discusiones. En ocasiones es difícil saber si se trata de un servicio, de una licencia. En ocasiones
También se puede generar diferencias en cuanto, por ejemplo, a una cláusula penal o una penalidad, cómo clasificarla. Uno diría una penalidad es muy probable que entre en otros casos, bajo el 15%, y así sucesivamente. Entonces, siempre tener en cuenta si el pago es o no objeto de retención en la fuente, y en caso de estar sujeto a retención en la fuente, pues practicarla será una condición para su deducibilidad. Ahora, estas son las tarifas, las que hemos visto en estas diapositivas, son tarifas bajo el régimen doméstico, bajo el estatuto tributario, pero en muchos casos los convenios para evitar la doble imposición que Colombia tiene vigentes, pues contemplan tarifas diferentes, normalmente más beneficiosas. Entonces, también hay que tener en cuenta cuáles son los convenios vigentes en Colombia. Canadá, México, Chile, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Corea del Sur, Japón e India son los convenios que actualmente están vigentes en el caso colombiano. Hay otros convenios ya firmados que aún no han entrado en vigencia, por ejemplo, Luxemburgo, por ejemplo, Uruguay, Brasil, entre otros. Bien, si una compañía está sujeta a precios de transferencia, es muy importante tener en cuenta que hacer precios de transferencia y cumplir con las obligaciones formales propias del régimen de precios de transferencia será necesario para poder deducir los gastos o costos derivados de los pagos a las compañías vinculadas. Oscar, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me confirmas qué tiempo me queda disponible? Es 5 minutos, Mauro. Yo creo que alcanzas perfectamente. Bueno, entonces volvamos a la diapositiva anterior. Entonces, quiero dejarles acá las cifras de cuándo se tiene la obligación de hacer precios de transferencia. Lo primero es, la condición general es la de tener operaciones con vinculados del exterior. ¿Quién es un vinculado? Hay un artículo que es el artículo 260-1 que establece quiénes son vinculados entre sí. Los casos más protuberantes o importantes o comunes más bien son obviamente contratos o pagos entre compañías que tienen el carácter de matrices y vinculadas, filiales o subsidiarias, o sucursal de sociedad extranjera y casa principal. Pero puede también, esos son los más notorios, pero puede también haber otros casos en los cuales haya vinculación y sin que necesariamente la vinculación derive de una participación accionaria. Entonces, lo primero es haber tenido en el periodo gravable operaciones con los vinculados y adicionalmente cumplir con ciertos topes, o bien tener un patrimonio fiscal bruto superior a las 100.000 VTs, que en el caso del 2022 fue de 3.800.400.000 pesos. Por tanto, quien haya tenido operaciones con vinculados y, por ejemplo, tenga un patrimonio fiscal bruto superior a 31 de diciembre del 22, a esa cifra, pues tendrá que hacer precios en el 2023. O sea, cumplir con las obligaciones formales este año, obviamente por cuenta del periodo gravable 2022. O, miren que ahí hay una O, al final del literal A, o tener ingresos fiscales brutos superiores a 61.000 VTs, que son 2.318.244.000 pesos. Entonces, si una compañía tuvo operaciones con vinculados del exterior y adicionalmente cumplió con una de estas obligaciones, deberán necesariamente presentar la declaración individual con el informe local y el informe maestro. Desde luego que en el informe local se incluyen las transacciones por tipo de operación, por ejemplo, crédito, por ejemplo, venta, por ejemplo, compra, etcétera, cuyo monto supere las 45.000 VTs en el año, o sea, 1.710.180.000 pesos para 2022. Entonces puede que yo haya realizado operaciones con vinculados, pero sin exceder ese monto por operación.
Entonces, en ese caso, pues no tendré que hacer informe local, pero sí necesariamente tendré que hacer declaración informativa. No olvidar en ese sentido que en el caso de operaciones con vinculados que se encuentran en jurisdicciones consideradas como no cooperantes, antes denominadas paraísos fiscales, entonces estos topes no aplican. Todas las operaciones necesariamente tendrán que documentarse en el informe local. Y ya para terminar, Oscar, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Ahí ya está, ahí ya la tenemos. Y todo, pero es que hay cosas que se planean, que lo mandan antes, entonces. Ahí ya está el tema del IVA. Y finalmente, hay que tener en cuenta que los servicios que nos prestan del exterior y que se encuentren grabados con IVA y que sean contratados por un responsable de IVA en Colombia, pues dan lugar a la retención del IVA. Repito esa parte. Si una compañía colombiana responsable de IVA o una persona natural colombiana responsable de IVA contrata un servicio con un proveedor del exterior y ese servicio por su naturaleza está grabado con IVA, entonces quien recibe el servicio necesariamente tendrá que practicar la retención del IVA. ¿Por qué decimos que el servicio debe estar sujeto a IVA? Pues decimos que el servicio debe estar sujeto a IVA porque conforme al artículo 476 hay ciertos servicios que no generan IVA. Por ejemplo, los servicios de cloud computing, ¿sí? Entonces los servicios de cloud computing no generan IVA. Por tanto, un servicio de cloud computing sea prestado desde Colombia o del exterior, pues no dará lugar a IVA. Pero la regla general en materia de servicios es que todos están grabados con IVA, salvo las excepciones. Entonces se tendrá que hacer la retención. Esa retención, pues en el mes en el cual se retenga, hay que transferírsela a la DIAN en el formato o en el formulario mensual de retenciones en la fuente. Y la compañía, pues lo podrá tomar como descuento en el bimestre respectivo dentro de su declaración de IVA. Entonces es una especie de, por un lado, es una especie de, en realidad por eso se le llama el IVA teórico, porque por un lado se retiene y se le transfiere a la DIAN, pero por otro lado, pues se toma como descontable. Entonces, para las empresas que no tienen o no generan saldos a favor, pues esto es en realidad un efecto de caja, ¿no? Porque primero se la transfiero a la DIAN y después me lo tomo como descontable. Sin embargo, para compañías que generan saldos a favor, pues esta retención de IVA en realidad lo único que hará es aumentar el saldo a favor. Entonces, en ciertos casos puede ser un mero efecto de caja, pero en otros se puede convertir en un saldo a favor que sea difícil de recuperar. Creo que, Oscar, que llegamos al final. De acuerdo, sí, señor. He visto unas preguntas. Yo voy a sugerir a todas las preguntas que nos formularon que me gustaría darles respuesta. Oscar, si quieres, pasa tú. Al final lo hacemos. Al final hacemos la sesión de pregunta-respuesta. Muy bien. Listo. Dale. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con el tema cambiario. Pues ya estos temas de alguna forma los hemos venido repasando en los anteriores webinars. Sin embargo, es como un recorderis y unos tips que hemos visto ya desde la perspectiva del pago. Entonces, vamos a hablar aquí nuevamente de importación de bienes. Vamos a hablar de otros temas relacionados a los que mencionó Tomás. Operaciones de endeudamiento externo, tanto activo como pasivo. Inversión colombiana en el exterior e inversión extranjera en Colombia. Vamos a hablar de inversiones financieras, que es un tema que nos consultan bastante ahorita. Y tenemos el tema de servicios, ¿vale? Entonces, comenzando con el tema de importaciones, lo primero que siempre tenemos que tener cuidado es que todas las importaciones deben ser canalizadas a través del mercado cambiario.
Y pues ustedes que manejan de alguna forma sus cuentas de compensación y los bancos, pues ya lo saben, ¿cierto? Entonces, las importaciones, las dos opciones para pagarlas, los bancos locales, que son los denominados IMC, intermediarios del mercado cambiario, que seguramente nos van a exigir una documentación y tenemos que hacer una negociación de divisas para proceder con el pago, ¿cierto? Más el diligenciamiento de unos formularios que cada banco pues tiene establecidos en sus formatos y su forma de documentar la operación. Si lo hacemos por cuenta de compensación, sabemos que tenemos que cumplir pues con la normatividad del Banco de la República, que es relacionada con hacer unos reportes mensuales al Banco de la República y unos reportes trimestrales a la DIAN, que se tienen que presentar según los plazos establecidos en la circular reglamentaria externa de CIP 83 en el capítulo 8 y en las resoluciones 494 de 2022, que es la resolución vigente. Recuerden que esa resolución está vigente desde el segundo trimestre de 2022. En el primer trimestre estuvo vigente la 161, que no se pudo aplicar porque faltaban unos ajustes en el prevalidador cambiario. Y entonces hasta el hasta el 31 de marzo estuvo vigente la resolución 9147 de 2006, que es la que venía ya desde el año 2006 y era la que se venía aplicando con el prevalidador 2.4. ¿Listo? Entonces, si de pronto no conocen esta normativa, tengan en cuenta que el prevalidador vigente desde el segundo trimestre de 2022 es la versión 2.51 que pueden descargar de la página de la DIAN. ¿Listo? Ahora, el único que está autorizado a hacer el pago al exterior por sus importaciones es el que figure en los documentos como importador. ¿Listo? Esto lo menciona específicamente la circular reglamentaria externa de CIP 83 y lo que indica es que sí se puede realizar el pago a terceros diferentes al acreedor del exterior, o sea, al proveedor. Y se pueden hacer pagos al tercero que esté autorizado por el proveedor para recibir el pago. Sin embargo, esta situación cuando se les presente debe estar justificada mediante una solicitud escrita del proveedor donde indique a quién se le debe girar el saldo de su cuenta por pagar o la cuenta por pagar que esté pendiente de girar. ¿Listo? Para que tengamos el soporte para la DIAN en una eventual visita, indicando que se giró a un tercero diferente al importador por solicitud misma del proveedor. ¿Listo? Aquí recordarles también que en importaciones debemos conservar la documentación por un periodo mínimo de 5 años. Y tienen que tener en cuenta que esos 5 años, cuando las operaciones se realizan por intermediarios del mercado cambiario, contarán desde la fecha de la operación, pero los 5 años, cuando hacemos las transacciones por cuenta de compensación, en realidad se cierran hasta que se presenta el último reporte del trimestre. ¿Sí? Entonces, la DIAN nos puede preguntar, un ejemplo, en marzo de 2023 nos puede preguntar por una operación de marzo de 2018. ¿Sí? O de enero o de febrero, porque hasta ahora se está cerrando el trimestre y seguramente están revisando los medios magnéticos cambiarios. Entonces es importante ahí que finalmente para dar por cerrado el trimestre, pues el tiempo que debemos contar es cuando presenté el último reporte y a partir de esa fecha ya doy por absolutamente cerrado ese trimestre, que son los 5 años. ¿Listo? Esto está contemplado en el decreto 2245 de 2011. Algo que también nos consultan bastante son las importaciones de bienes entre residentes. Aquí resulta que en esta situación, el comprador y el vendedor son residentes para efectos cambiarios. Y lo que están importando son activos ubicados en el exterior, que pueden proceder de que el residente A pudo haber comprado un bien en el exterior, pero al final, antes de nacionalizarlo, se lo vendió al residente B. En ese caso, cuando se realicen los documentos de aduana, el que debe figurar como proveedor del exterior debe ser el residente A, que está procediendo con la venta al residente B. Y el pago, por norma general, así se trate de operaciones entre residentes, por regla general la norma dice que al ser una importación se considera una operación obligatoriamente canalizable. Por lo tanto, el que figure como importador
podrá realizar el pago a través de una cuenta local o de una cuenta de compensación directamente a una cuenta local o a una cuenta de compensación, pero del vendedor, pero con negociación de divisas. Si se hace a través de en pesos, se genera una sanción porque no estamos hablando de una operación interna, sino de una operación de importación entre residentes. ¿Ok? Eso nos ha sucedido mucho, entonces para que lo tengan en cuenta por si se les presenta ese caso. En importaciones pues no se aplican retenciones, es una regla tributaria, entonces aquí no, para que lo tengan en cuenta, no aplicamos ningún tipo de retención sobre las importaciones de bienes. Ahora en cuanto a endeudamiento externo, pues sabemos que tenemos que hacer que recibimos créditos o también otorgamos créditos al exterior, ¿cierto? Entonces, cuando se reciben o se otorgan créditos, lo primero que tenemos que hacer es tener un contrato donde estén todas las condiciones del préstamo, como por ejemplo deudor, acreedor, monto del crédito, plazo de pago, tasa de interés, que son como las comunes, más las cláusulas que ustedes consideran que deben tener según si es un tercero o un vinculado o incluso una entidad financiera del exterior. De acuerdo, cuando ya tengan el contrato, el siguiente paso es registrar el endeudamiento a través de un banco local, quien se encargará de transmitir esta información mediante el diligenciamiento de los formularios 6 y 7 al Banco de la República. El Banco de la República otorga un número de crédito y con ese número de crédito ya se puede proceder con los desembolsos. El desembolso puede ser a favor de ustedes o un desembolso que ustedes otorgan al exterior. Pero lo importante es tener en claro que los desembolsos se pueden realizar una vez el contrato esté registrado. Cuando la operación se hace por intermediarios del mercado cambiario, se puede, tanto para los créditos activos y pasivos, se puede efectuar el desembolso y el informe de manera simultánea. Pero cuando se hace el desembolso a través de una cuenta de compensación, entonces nuestra sugerencia es que primero se haga el informe un par de días antes. Recuerden que los intermediarios tienen 2 días hábiles para transmitir esta información al Banco de la República y después de que ya estén seguros de que el crédito está registrado, entonces proceder con los desembolsos a través de la cuenta de compensación. Todos los movimientos que tengan que declararse, sea por intermediario, sea por cuenta de compensación, se deben declarar con formulario 3, todo lo que sean los movimientos de divisas, tanto los desembolsos como la amortización de capital, como el pago de los intereses. Y la norma permite también que se modifiquen las condiciones del contrato. Para eso, ¿qué nos pide la normatividad? Pues que se soporte con un otro sí el contrato inicial, se indique que se está modificando y se presente un formulario 6 o 7 al intermediario del mercado cambiario para que notifique mediante un formulario de modificación al Banco de la República, y después de que tengamos ya esa modificación formalizada ante el banco, pues ya proceder con los ajustes ya internos en la contabilidad, por ejemplo, cambio de tasa de interés, cambio del plazo, aumento del monto, entonces seguramente es un desembolso adicional, o hicimos un cambio de deudor o de acreedor, entonces tenemos que hacer unos ajustes contables para indicar correctamente el tercero en la contabilidad. ¿Listo? En este punto también nos consultan, y es que en muchas ocasiones a las compañías se les olvida informar estos cambios al Banco de la República a través del intermediario cambiario. Entonces, aquí la norma permite o lo que indica la norma es que estos cambios se deben informar dentro de los 15 días siguientes a la elaboración, a la fecha del contrato, y a la fecha del otro sí, perdón, pero si no se informa dentro de esos 15 días, la norma dice que no se genera ningún tipo de sanción cambiaria para la compañía. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que se debe causar retención en la fuente sobre los intereses, ¿sí? Esto es un tema que suele olvidarse. Simplemente se recibe el contrato, se empiezan a causar los intereses, pero no se causa la retención en la fuente porque se entiende, o las compañías de alguna forma así, digamos, lo han manejado, y es que cuando se vaya a hacer el pago es que se causa la retención en la fuente, y en este caso la retención en la fuente se debe causar cuando se causan los intereses y se debe pagar la retención
a la DIAN pues, con el formulario, con la declaración de retención en la fuente que se hace de manera mensual, independientemente de los intereses se giren al exterior o no. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las tarifas, 20% para créditos menores a un año y 15% para los demás. Entonces es importante que no se olviden de esa obligación porque eso pues le genera una inconsistencia en las declaraciones de retención. En temas de endeudamiento, estos temas son vigilados por la Superintendencia de Sociedades, por el decreto 1746 del 91 y tiene un periodo de prescripción de 2 años. Sin embargo, como estas transacciones se manejan y se reportan a través de cuentas de compensación o de los intermediarios, sugerimos que conservemos la documentación por un término mínimo de 5 años, por si la DIAN quiere validar algún tipo de reporte al Banco de la República o de información exógena trimestral. ¿Listo? Entonces es nuestra recomendación. En cuanto a inversiones, lo mismo, tenemos que utilizar obligatoriamente los intermediarios, la cuenta de compensación. Recuerden que ahora existen en el sistema del Banco de la República dos sistemas de información para incluir información cambiaria. Uno es el SEC, que es el Sistema Estadístico Cambiario, donde se agrega toda la información relacionada con las cuentas de compensación. Cuando las compañías realicen algún tipo de inversión, sea una inversión extranjera en Colombia o una inversión colombiana en el exterior, y muevan divisas con esa inversión, siempre se debe declarar esta operación con el formulario 4 y esa inversión se registra automáticamente en el sistema del Banco de la República. Una vez el intermediario recibe las divisas, recibe la información de parte de ustedes, ellos tienen la obligación de transmitir esa información al Banco de la República y se genera un registro. Lo mismo sucede cuando ustedes hacen las operaciones por cuenta de compensación. Cuando se transmite el formulario 10, me pide que previamente transmita el formulario 4 con todos los datos de la inversión, sea extranjera o sea colombiana en el exterior, para que lo tengan en cuenta. Posteriormente, ¿qué se puede hacer? En el otro sistema que maneja el Banco de la República, que es el SIC, Sistema de Información Cambiaria, ahí se puede obtener un usuario y una contraseña que es diferente al que se utiliza para las cuentas de compensación. Y con ese usuario y contraseña hacemos la vinculación ese usuario está relacionado o se debe crear con los datos del representante legal o apoderado de la compañía, de la empresa receptora en Colombia o del inversionista. Entonces, cuando ya se tiene ese usuario y esa contraseña, podemos vincular todas las compañías sobre las cuales somos apoderados o representantes legales y obtener los extractos digitales, es decir, que ya no es necesario solicitar la información mediante derecho de petición al Banco de la República, ¿de acuerdo? Entonces podemos descargar ahí la información, incluso podemos hacer los registros. ¿Qué tipo de registros podemos hacer? Registros de todo tipo, que generen registros de inversión extranjera o inversión colombiana en el exterior, siempre y cuando pues, la norma habla de actos o contratos y negocios lícitos, entre otros, ¿sí? Como por ejemplo pues, la capitalización de endeudamiento, los aportes en especie, capitalización de importaciones, en fin, entonces eso se maneja como registro. Y no tiene un plazo y lo podemos hacer ahora directamente en el sistema con ese usuario y contraseña que les comento. Las sustituciones o cancelaciones se deben presentar a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de transacción y esto sí genera una sanción que puede ser de hasta el 200% del monto de la operación. Entonces es muy importante que si en algún momento van a hacer algún ajuste en su composición accionaria o van a cancelar algún tipo de inversión que tengan en el exterior, tengan en cuenta estos plazos para cancelar o sustituir la inversión. ¿Listo? Lo mismo, aquí aplica lo mismo, 2 años para control de la Superintendencia de Sociedades y si no revisan los reportes, pues 5 años, ¿de acuerdo? Por parte de la DIAN. Aquí les hablé, en el slide anterior, pues les hablé de forma general, tanto para inversión colombiana en el exterior como para inversión extranjera en Colombia. Si ustedes se fijan, son básicamente las mismas reglas. Formulario 4 para inversiones en divisas que quedan registradas automáticamente y todas las demás operaciones a través del SIC que se hacen con el diligenciamiento de la declaración de registro, con la declaración de sustitución de inversión o con la declaración de cancelación de inversión. ¿Listo? Y los mismos plazos. Esto
estos plazos hablan más que todo desde el periodo de prescripción. ¿Listo? Vamos a avanzar un poquito rápido para darle paso a las preguntas. En inversiones financieras, si las divisas, si la inversión financiera salen de una cuenta local o de una cuenta de compensación, pues lo normal es que se hagan los reportes con los numerales correspondientes, ¿sí? Y esto pues queda registrado automáticamente ante el Banco de la República. ¿Listo? Es básicamente las mismas reglas, IMC y cuenta de compensación. También se permite que las inversiones financieras pues no se registren obligatoriamente si se realizan a través de saldos que poseen las compañías o las personas naturales en cuentas del exterior, que no sean cuentas de compensación, que solamente se utilicen para operaciones de servicios. También las pueden utilizar para hacer inversiones financieras y eso no genera ningún tipo de reporte ni al Banco de la República ni a la DIAN. ¿Listo? Y por último, vamos a ver el tema de los servicios. Entonces ya vimos que en materia tributaria pues hay que tener unas condiciones para su deducibilidad, más aplicar unas retenciones, más registrar unos contratos. Entonces aquí simplemente les vamos a recordar que los servicios desde el punto de vista cambiario son operaciones de voluntaria canalización. Es decir, que los puedo compensar, los puedo cruzar, los puedo pagar a través de cuentas libres, ¿sí? Siempre y cuando solamente se compensen o se crucen contra operaciones de servicios. Es decir, no puedo cruzarlas contra operaciones ni importación, ni exportación, ni inversión, ni endeudamiento. Siempre solamente se pueden cruzar con servicios donde en una operación el deudor y el acreedor pues sea el mismo para dos tipos de operaciones, de cuenta por cobrar o cuenta por paga. Ahora, si las canalizo voluntariamente a través del mercado cambiario, que serían las cuentas de compensación o los intermediarios, pues entonces las someto a control cambiario esta operación y debo conservar todos los documentos soportes durante un término mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha de la operación. Y aplica lo mismo. Si me están revisando los reportes, pues entonces tengo que esperar a que se cierre el trimestre para estar ya tranquilo de que esas operaciones ya están cerradas. Importante acá, y es por lo que más sanciona la DIAN, es que el servicio realmente, que se pruebe que el servicio fue realmente prestado. Eso es lo que tienen que ustedes probarle a la DIAN si en algún momento les preguntan sobre las operaciones de servicios y les piden que justifiquen de fondo que los servicios fueron prestados. Entonces, aparte de la factura, aparte del contrato, pues deben tener actas, documentos de informe, si alguien se desplazó a prestar el servicio, entonces la copia del reembolso donde se compraron los tiquetes, donde se pagaron viáticos, hospedaje. Eso es lo que prueba que el servicio realmente se ejecutó y fue realmente prestado. ¿Listo? Y ya, este es nuestra presentación del día de hoy. Gracias por su atención. No sé si damos paso, Esteban, en estos 10, 15 minutos que nos quedan a las preguntas y damos el cierre del webinar. Y Juan Sebastián, no sé si quieras comentar algo para cerrar ya el webinar. Oscar, muchas gracias, Mauricio y Tomás, muchas gracias. Aquí tenemos entonces varias preguntas. 10 minuticos para que avancemos con las preguntas. Esteban o David ya las deben tener mapeadas, entonces adelante. Y ya Mauricio, Oscar o Tomás, cualquiera de nuestros 3 expertos, pues responderá. Listo, Sebas, muchas gracias. Entonces, por acá, Aura nos deja la primera pregunta. ¿Qué hacer cuando la importación llega incompleta, pero en los documentos todo aparecía como si estuviera completa la máquina? La pieza faltante hacía parte de lo que debía venir ensamblado. El pago se hizo 100% anticipado. ¿Cómo traer la pieza faltante si documentalmente ya entró al país? Sí, ahí básicamente lo que hay que hacer es, desde el punto de vista aduanero, pues no hay mucho que hacer porque ya se declaró.
los productos venían completos. Por eso se sugiere siempre que se haga una inspección previa antes de la nacionalización y no hagan como ese proceso de manera tan automática sin revisar lo que viene realmente o lo que ha llegado a Colombia. Entonces, aquí nuestra sugerencia es, como ya se declaró que venía todo el producto, entonces si se pagó 100% anticipado, debemos solicitarle al proveedor que haga una devolución de ese valor que se pagó de más que realmente no llegó. Los tributos en realidad que se pagaron por esa pieza que no llegó prácticamente se perderían y la única opción sería que se genere una nueva importación para enviar el producto. Muchas gracias, Oscar. Seguimos por acá con la pregunta de Sandra. ¿Cuál es el decreto que indica que se deben registrar ante la DIAN los contratos de importación de tecnología? Ok, aquí sí le pido el favor a Mauricio que me dé una mano con este tema. Bueno, hay un artículo que es el artículo 123 del Estatuto Tributario, que es el que regula el plazo de los 6 meses para el contrato inicial y 3 meses para las modificaciones. Y hay una resolución de la DIAN que regula el tema, que es la resolución 62 de 2014. Súper, listo. Gracias, Mauricio. Sigue por acá la pregunta de Edgar. Buen día. Si yo realizo pagos a un proveedor en el exterior que tiene una cuenta en un paraíso fiscal como Hong Kong y le giro a esa cuenta, ¿debo presentar precios de transferencia y qué tipo de reporte debo presentar? Ahí el tema de precios de transferencia no es tanto con los proveedores, sino más bien con las compañías vinculadas, ¿de acuerdo? No sé, Mauricio me corrige si estoy de pronto dando alguna imprecisión. El tema está relacionado con las compañías vinculadas. Si el proveedor es vinculado, pues tienes que someter esa operación estudio de precios de transferencia mirando los montos globales de ingresos y de las operaciones para determinar si estás obligado o no a presentar las declaraciones o, además de las declaraciones, en los estudios. Entonces, no sé si quieras complementar, Mauricio. Creo, sí, de acuerdo. Aunque creo que la pregunta se refiere más a la situación en la cual el proveedor tiene residencia en un determinado lugar, Alemania, por poner un ejemplo. No, es un paraíso, es Hong Kong. No, por eso, pero es que le damos de nuevo la pregunta. Y esa compañía tiene cuenta en Hong Kong y yo le estoy pagando a su cuenta en Hong Kong. Creo que la pregunta va más en el sentido de si yo debo atender la residencia del proveedor o la jurisdicción en la cual se encuentra ubicada la cuenta a la cual hago pagos. Volvamos a leer la pregunta, por favor. Mira, Mauricio, la pregunta dice, si yo realizo pagos a un proveedor en el exterior que tiene una cuenta en un paraíso fiscal como Hong Kong y le giro a esa cuenta, ¿debo presentar precios de transferencia y qué tipo de reporte debo presentar? Entonces, lo que sucede es que estos pagos a paraísos fiscales pues me van a generar la obligación de precios en todos los casos. Ahora, el hecho de que un proveedor tenga cuenta en Hong Kong, pues no significa que él esté domiciliado o que tenga residencia en Hong Kong. Lo que se tiene que atender es la residencia del proveedor. Entonces, tendré que tener las suficientes pruebas si no voy a hacer precios en un momento dado. Tendré que tener las suficientes pruebas de que a pesar de que él tenía una cuenta en Hong Kong, él como tal no está residenciado en Hong Kong para poder demostrar por qué en un momento dado no hice precios de transferencia. Sí, yo tengo un proveedor que está residenciado en un domicilio fiscal, en un paraíso fiscal, necesariamente tengo que hacer precios de transferencia respecto de las transacciones con ese proveedor e independientemente de la cuantía. Pero el solo hecho de que un proveedor domiciliado, por poner un ejemplo, en un país como lo mencionaba, Alemania, el solo hecho de que él tenga una cuenta en un banco con sede en Hong Kong y me pida que haga los giros allá, pues no convierte la operación en una operación con un paraíso fiscal. Eso es obviamente un tema de interpretación, porque ninguna norma lo dice, pero es un tema de interpretación.
La DIAN puede en un momento dado tener una opinión diferente, por eso hay que llenarse de las pruebas suficientes para demostrar que ese proveedor no está o no tiene su residencia en un paraíso fiscal como Hong Kong. Muchas gracias, Mauricio. Seguimos por acá con Diana Caterín. Si tengo un proveedor en el exterior, en Estados Unidos, que me presta servicios mensuales, ¿él debe registrarse o tiene alguna obligación ante la DIAN? No, en principio no. En principio los proveedores del exterior no tienen la obligación de registrarse y de obtener un RUT, salvo los proveedores de servicios digitales. Proveedores Ok. pues tales como proveedores de música, proveedores de software, todos estos que conozco, proveedores de publicidad del exterior. Entonces un Facebook, Instagram, LinkedIn, Netflix, muchos de ellos ya están inscritos, casi la totalidad de ellos sí están obligados. Y ellos sí están obligados a inclusive facturar el IVA colombiano. Por eso es que cuando uno hoy por hoy contrata directamente con ellos le preguntan si es o no responsable de IVA en Colombia. Y cuando uno dice que es responsable de IVA en Colombia, ellos no le van a facturar IVA. Caso contrario, si la persona no es responsable de IVA en Colombia, ellos pagan el IVA y ellos son los responsables de pagarlo. Algunas han adoptado un criterio que no necesariamente es correcto y es que la persona natural no es responsable de IVA y la persona jurídica sí, pero eso ya cada entidad viene haciéndolo como puede, ¿no? Salvo por esos casos, no es obligatorio que un proveedor se registre y obtenga un RUT. Listo. Nos pregunta Catherine, si tengo exportaciones a Bermudas, Costa Rica y Panamá, ¿tengo obligación de presentar precios de transferencia informativo? Si las operaciones son con vinculados económicos, lo más probable es que sí. Hay que validar que se cumplan con los topes de patrimonio y de ingresos que señalamos en la diapositiva. Listo. Por acá sigamos. Nos preguntan desde Sur Company. Si presto un servicio de software desde Colombia al exterior, ¿ese servicio debo realizar el IVA teórico? No, es que ahí hay una confusión y es que el IVA teórico es aplicable cuando se trata de servicios prestados desde el exterior hacia Colombia. En ese caso hay un IVA, es que entra en juego el tema del IVA teórico. Cuando presta un servicio de Colombia hacia el exterior no es ya un tema de IVA teórico, es un tema de si el servicio está grabado con IVA o puede manejarse como exportación de servicios. La regla general es que los servicios prestados dentro de Colombia tienen IVA. Por excepción, algunos casos no, y uno de ellos es la exportación de servicios, en cuyo caso es exenta. Entonces, lo que tienen que revisar en ese caso es si se cumplen con las condiciones para que la prestación del servicio se considere exenta de IVA por ser una exportación de servicio, en cuyo caso hay que cumplir con la norma sobre exportación de servicio, estar registrado en el RUT como exportador, tener una oferta de servicios o un contrato por escrito, obtener una certificación del representante legal en donde afirma que los servicios no van a ser utilizados en Colombia. Y hay que tener en cuenta además que los exportadores de bienes o de servicios siempre van a estar sujetos a la declaración de IVA bimestral. Es un error que se comete con mucha frecuencia. Entonces, no es un tema de IVA teórico, es un tema de si la exportación es o no. Creo que hay alguien está escuchando mal. Es un tema, no es un tema de IVA teórico, es un tema de verificar si se cumplen o no las condiciones para la exportación de servicios. Si se cumplen las condiciones, podría facturar el servicio sin IVA como exento. Si no se cumplen, pues necesariamente tendría que agregar el IVA independientemente de que el receptor del servicio sea del exterior. Listo, gracias Mauricio. Seguimos con Sebastián Gómez. Si un cliente que reside en el exterior me compra un producto en Colombia, puedo facturarle en pesos y facturarle a su residencia en el exterior. Caso ejemplo, el cliente reside en Panamá y yo le emito la factura por un producto en pesos colombianos. Esa misma factura menciona los datos como cliente radicado en Panamá.
dicha operación es correcta, se debe canalizar. Lo que pasa es que si el producto se queda en Colombia no hay ningún problema, pero si lo voy a exportar, sí, a pesar de que se facture en pesos, pues tengo que hacer los procesos aduaneros normales y recibir el pago desde el exterior, ¿sí? No puedo recibir el pago aquí en Colombia directamente en pesos, porque se trataría de una exportación, pero si lo que estoy haciendo es una venta de mercancía que no voy a exportar, puede recibir el pago en pesos sin ningún problema y facturar al tercero del exterior con todos los datos del exterior en pesos inclusive, recibiendo el pago en pesos en Colombia, si al final no exporto. Listo, Oscar, gracias. Por acá sigue Max que nos pregunta, tenemos la posibilidad de un inversionista extranjero y no residente. Quería saber qué indica la norma para el pago de sus dividendos a futuro y si tiene retención en Colombia. Pues lo primero que tienes que hacer es registrar en debida forma la inversión, ¿sí? Sea que las acciones se paguen en divisas o se paguen mediante otro aporte diferente a divisas. Después de que esté registrada la inversión, pues ya es independientemente cuando vayan a decretar dividendos, hacer el giro. En este caso, Mauricio, la retención por dividendos, ¿cuánto es? Mirémosla. Sí, en ausencia de convenio, hay que determinar si se trata de utilidades grabadas o no grabadas en cabeza del accionista, según un cálculo que regula el artículo 49 del Estatuto Tributario. Entonces, si los dividendos no están grabados en cabeza del accionista, la retención sería del 20%, pero si están grabados en cabeza del accionista, sería del 35% más el 20%. Demasiado gravosa, es uno de los desventajas para el sistema tributario colombiano de la reciente reforma tributaria. Sin perjuicio pues de que sea aplicable un convenio de doble imposición. Si es aplicable un convenio de doble imposición, hay que verificar según el convenio cuál es la tarifa aplicable. En algunos convenios hay tarifas del 10%, tarifas del 5%, del 0%. Entonces es importante que esta persona que va a invertir en Colombia revise desde dónde le conviene más tener su inversión, si desde su país o desde un país que tenga convenio para evitar la doble imposición con Colombia y que contenga una regulación de dividendos o una tarifa de retención más favorable que la que contempla el Estatuto Tributario. Ok, listo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Hay algo más? Yo creo que ya, pues sí hay bastantes preguntas, pero Sí. los invitamos a que se inscriban a las sesiones de 25 minutos que vamos a obsequiar la próxima semana, en el horario entre 10 de la mañana y 12 del mediodía, para que ahí revisemos pues las inquietudes que tengan y miramos si los podemos apoyar en otros asuntos. ¿Listo? Sí, yo creo que tenemos, gracias Oscar, Mauricio, Tomás. Yo creo que ya tenemos el tiempo medido y por respeto a todos, creo que todos tenemos cosas que hacer, sobre todo ustedes con sus cuentas, con todo su proceso. Entonces, 10:34, ¿qué pasa? Hay muchas dudas y vamos a abrir el espacio para agendas, como lo acabo de decir Oscar, próxima semana entre las 10 y las 12. Agendas de media horita, 25 minutos, 30 minutos. Ahí vamos a resolver con más detalle para cada empresa. Y quienes tienen prelación para solicitar esta agenda son las personas de nuestra comunidad. Entonces, en la comunidad primero estarán las memorias, en la comunidad primero estará la agenda y ya mañana les enviaremos las memorias completas de este webinar a su correo. Así que bienvenido siempre a nuestros webinars. Acá queremos entregar la información de valor completa, fácil, sin tantas cosas y con los mejores conocimientos y nuestros expertos. En este caso damos las gracias a Oscar, a Mauricio y a Tomás. Muchas gracias porque el conocimiento es supremamente valioso y sabemos lo que significa para todos nuestros participantes. Oscar, muchas gracias. Con mucho gusto. Con Sí, mucho gusto y bastante bueno, que- los esperamos. Los esperamos en las reuniones de la próxima semana.
Perfecto. David, Para señor. que todos sepan, ya les dejamos el link de nuestra comunidad de WhatsApp para que se unan y corran a agendar, que ya está listo. Listo. Muchas gracias a Perfecto, David. todos. Bueno, hasta luego. Que Muchas estén gracias, bien. Mauricio y Tomás, igualmente. Gracias. A todos, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Esto es Accountic, una marca Lintic y Hop. Que estén muy bien. Vale, hasta luego. Hasta luego.